¿Verdad que tenías alguna que otra sospecha sobre qué es lo que había detrás de la llamada guerra de Ucrania? ¿Verdad que desde hace algún tiempo a esta parte, por no decir casi desde el principio, es verdad que algunos se dieron cuenta antes que otros de que algo no cuadraba en la ecuación? Más allá de esa invasión parcial de Ucrania por parte de Rusia, que es un hecho material, hay otras muchas cosas. Hay otros muchos temas que de alguna forma en Occidente se han ocultado, se han silenciado o peor aún, se han manipulado. Realmente, la verdad es que yo todavía estoy flipando después de haber tenido acceso a una información que he podido verificar, en el sentido de que está publicada y voy a dejar los enlaces correspondientes, de un documento que se ha filtrado de uno de los laboratorios de ideas más importantes de los Estados Unidos, vinculado, por otra parte, con el Departamento de Defensa. Estoy hablando del think tank Rand Corporation, creado nada más y nada menos que en 1948 y cuyos integrantes son auténticos especialistas, o lo fueron, en todo lo que ha tenido que ver con la llamada Guerra Fría, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. El documento lleva por título Debilitando a Alemania, fortaleciendo a los Estados Unidos. Sí, es un documento fechado con fecha, valga la redundancia, 25 de enero de este año 2022. Es un documento del que el periódico sueco Nya Dagbladet, perdonadme mi lamentable pronunciación en sueco, voy a dejar, insisto, enlaces con estos datos por si alguien los quiere verificar, porque he podido contrastar la publicación de este periódico sueco de este documento filtrado, para que lo podáis ver. Tiene fecha de 13 de septiembre. Ni que decir tiene que Rand Corporation ha negado la autenticidad del documento. Faltaría más, tratándose supuestamente de una filtración. Ahora bien, habría que preguntarse si se trata de una filtración interesada, de una filtración involuntaria, o de que a alguien le ha sido muy interesante pues que saliera a la luz un documento que en principio tiene carácter secreto, o mejor dicho, confidencial. Sobre lo que hay detrás de la guerra de Ucrania, ahora con el último capítulo de la destrucción de los gasoductos, ya no voy a entrar en este canal de las sospechas de quién puede estar detrás de esto, pero como sois muy inteligentes, lo vais a deducir por vosotros mismos, después sobre todo de escuchar este vídeo. Pues amigos, ¿qué decir? ¿Qué más puedo decir para abrir boca que lo que acabo de contaros? Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. La verdad es que me siento muy orgulloso de contar con vosotros en esta audiencia, que, vuelvo a decir, es una de las mejores que hay en las redes sociales. Yo sí he dicho en varias oportunidades que, en mi humilde opinión, lo que hay detrás del conflicto del Este, como yo lo he llamado, no es ni más ni menos que la destrucción de la economía de Europa. Y de este documento no es que se deduzca, sino que lo pone expresamente, el objetivo es socavar los cimientos de la economía alemana. Porque si se pone cortapisas y de qué manera a la economía alemana, lo que se estará haciendo será socavar los cimientos de la economía de Europa, de la Unión Europea y del continente, o del viejo continente. Porque si Alemania se para, o la paran, y esto parece un hecho ya prácticamente inevitable, se va a producir la desindustrialización del país germano, y las consecuencias que eso va a conllevar para el resto de Europa van a ser absolutamente imprevisibles.
La pregunta es, bueno, ¿y quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el que está interesado en, bueno, pues, que Alemania deje de ser una potencia industrial, que Alemania deje de ser una potencia exportadora y, por ende, que Europa, pues, se hunda económicamente? Pues, como suele ser habitual, la respuesta está más allá del Atlántico. Y el principal beneficiario de todo esto, el que está detrás de toda esta historia, el que está instigando y ha instigado, ¿y de qué manera?, la guerra de Ucrania, se llama el amigo americano. Se llaman los Estados Unidos de América. Que eso sí, ya se cuidan ellos de que cualquier enfrentamiento o conflicto de carácter bélico o militar tenga siempre lugar muy lejos de su país. De hecho, estamos presenciando una guerra entre Rusia y los Estados Unidos con un territorio, que es el ucraniano, que está en Europa. Europa es el territorio apetecido por los Estados Unidos para llevar conflictos y para, sobre todo y fundamentalmente, beneficiarse de las consecuencias que de ellos derivan, sobre todo económicas. Luego nos han pintado el amigo americano, el plan Marshall, todas esas historias de las que habría mucho que hablar. Pero lo cierto y verdad es que los Estados Unidos de América tienen agarrados de los cojones a la Unión Europea y a todo lo que huele a viejo continente. A través de la OTAN, a la que no voy a calificar porque ya no creo que haya calificativos posibles, y a través también de esa banda que tanto se parece al séquito de Don Corleone, que está en Bruselas. Sí, amigos, sí. Incluso el propio documento habla expresamente de que para llevar a cabo toda esta historia, esta guerra que ha sido perfectamente orquestada, prevista y premeditada, para provocar la intervención rusa, poder encontrar excusas para calificar a el régimen de Putin, que no es santo de mi devoción, como sabéis, como de agresor, porque materialmente y en un principio lo es, y encontrar también una excusa para imponer sanciones económicas que lo único que están haciendo, a modo de efecto boomerang, es destruir la economía de Europa, de las industrias, de las fábricas, de las familias y, en definitiva, de todo lo que se mueve en el viejo continente. Y para eso necesitaban una clave, y la clave era provocar un conflicto. Por eso el conflicto se está alargando, porque son los Estados Unidos los principales interesados en que el conflicto no se termine. Porque cuanto más dure el conflicto, más se debilitará Europa y más y mejor se destruirá su economía. Porque el amigo americano prevé que como consecuencia de todo esto sean 9.000 millones de dólares los que puedan trasvasarse de Europa a los Estados Unidos. Una economía que precisamente porque no está tan bien como algunos quieren pintarnos, había que robustecerla o revitalizarla. Y nada mejor que generar un conflicto en Europa, que socavar cualquier tentación de vínculo entre Rusia y Alemania, sin olvidarnos también del amigo francés. Y eso es lo que se ha pretendido. ¿Cómo? Rompiendo o provocando la ruptura de cualquier vínculo de carácter energético entre el país germano y Rusia. En fin, amigos, repito el título del documento: debilitando a Alemania, fortaleciendo a los Estados Unidos. Se trata de que los Estados Unidos garanticen seguir siendo hegemónicos en el mundo. Y como las cosas se le estaban poniendo feas, había que provocar una vez más un nuevo conflicto bélico. Eso sí, vuelvo a insistir, muy lejos de sus fronteras, No vaya a ser que les caiga algo. Y claro, como los idiotas útiles, como han sido definidos los distintos
gerifaltes que tienen colocados en las distintas cancillerías europeas, más los voceros y abrazafarolas mediáticos que les sirven de altavoz, pues han generado, evidentemente, una campaña muy clara y, sobre todo, han hecho que se genere una concienciación muy clara en contra de todo lo que huela a ruso. Y no estoy aquí justificando la intervención, aunque hay motivos y causas históricas para entender cómo se ha podido llegar a esta situación, sobre todo instigada por el amigo americano, que es el principal beneficiario de toda esta historia. Pero más allá de todo eso, amigos, lo que se trata es de evitar que Europa pueda ser una potencia europea, y eso se conseguiría con un eje poderoso formado por Rusia, Alemania y también Francia. Y eso es lo que los Estados Unidos no se pueden permitir de ninguna manera, porque supondría el principio del fin de su hegemonía mundial. Pocas cosas más puedo contaros. Del documento se infiere expresamente, entrecomillado, que el colapso en Europa de su economía es inevitable. No se habla ya de una posibilidad, no se habla ya de algo que pudiera ser, se habla de un colapso inevitable, algo que venimos diciendo en este canal, lo mismo que están haciendo algunos otros compañeros en sus respectivas plataformas, que inevitablemente va a suceder en Europa en los próximos meses. Muy probablemente a finales de esta estación del otoño y sobre todo y seguro durante el próximo invierno. Rusia es, a efectos del documento, la gran agresora, es, a efectos a primera vista de cualquiera que se asome al conflicto que tiene lugar entre Rusia y Ucrania, el malo de la película, y obviamente no es bueno, pero no es el único malo, hay muchos más malos y el peor está más allá del Atlántico. Y bueno, pues mientras tanto, seguimos viéndolas venir, seguimos recibiendo noticias de cómo los gasoductos han saltado por los aires, se habla de que ha podido ser un sabotaje de los propios rusos, pero también se habla de que ha podido ser una acción perfectamente planificada con objeto de impedir por todos los medios que las entregas de gas por parte de Rusia a Europa pudieran seguir teniendo lugar, aunque con restricciones debido a las sanciones y a otras muchas historias que todos vosotros conocéis mejor que yo. Pues muchas gracias, amigos, por haberme escuchado. Repito, voy a dejar los enlaces tanto al documento Debilitando a Alemania, fortaleciendo a los Estados Unidos, con fecha 25 de enero, que publicó el diario sueco Nya Dagbladet el día 13 de septiembre y cuyo enlace voy a dejar también para que podáis ver si queréis. Voy a ponerlo el original en sueco y también la correspondiente traducción con el correspondiente enlace al español para que podáis verlo si es vuestro deseo. Gracias, amigos, por la atención que me habéis prestado. Hasta muy pronto. Salud y libertad para todos.